Gracias, senador Artaza. Gracias, señor presidente. Simplemente, obviamente, acompañar a ambos proyectos a través de nuestro bloque, del senador Sanz, pero quería puntualizar esta cuestión. Yo creo que no podemos estar tan inertes desde el Senado, donde estamos representando a las provincias. Si no es esta, ¿cuándo es la oportunidad de hacer respetar primero la Constitución de la Nación en sus porcentajes de la coparticipación? ¿Cuándo la vamos a reformar en forma primaria o secundaria? Si no es esta la oportunidad, ¿cómo los senadores representantes de las provincias vamos a seguir sometidos generalmente a este unitarismo fiscal que vivimos desde hace tiempo, que sirve para disciplinar a intendentes, gobernadores? Yo me acuerdo cuando aquella discusión que tuvimos, recordarán ustedes, precisamente del impuesto al cheque, ese impuesto que, si bien es cierto, es regresivo, pero es un impuesto que les corresponde a las provincias, y nos convencieron aquella vez, pese a que tiene hoy media sanción acá en el Senado, pasó a diputados y ahí está dormido en diputados, porque nos convencieron el expresidente Néstor Kirchner llamó a todos los gobernadores de aquella época, recordarán ustedes, y nos convenció del tema, mejor dicho, del tema del desendeudamiento de las provincias. Y se acuerdan ustedes que planteó la cuestión de una nueva ley de coparticipación federal. Había puesto un norte que deberíamos tomar hoy esta discusión, desde el punto de vista del oficialismo, así como lo estamos planteando desde la oposición. Ustedes deberían seguir ese norte hecho por Kirchner en aquella época, cuando dijo que iban a tratar una nueva ley de coparticipación federal mucho más justa y no unitaria como estamos viviendo en las provincias argentinas. Y nos hicieron un discurso sobre el desendeudamiento, hicieron renunciar a muchas provincias, inclusive a los reclamos a la Corte Suprema de Justicia. Muchos reclamos, se hizo el desendeudamiento. Una interrupción, senador. Perdón, cómo no. Adelante, presidente, el desendeudamiento, y que fue una medida realmente importantísima para muchas provincias que además tuvieron un plazo de gracia de 2 años en donde se le eximió de pagar intereses y ahora se prorrogó hasta el año 2013. Por lo tanto, hemos cumplido con ese compromiso del presidente Kirchner y además ha significado un alivio extraordinario para muchas provincias que tenían un nivel de endeudamiento que les hacía imposible cumplir con las obligaciones y salariales y de funcionamiento del Estado. Perdón, gracias. Gracias, señor. Sin duda sabemos lo bien que ha hecho a las provincias el desendeudamiento, que bienvenido sea propuesto por la Nación, obviamente que está en vigencia y que lo hemos prorrogado, pero de por sí las provincias argentinas, lo que se cambió por ese desendeudamiento fue no avanzar en el tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal, que nosotros desde el Senado sí la tenemos que estar no solo discutiendo, sino tratando y reclamándola permanentemente. ¿Cómo? Le pido otra interrupción. Por favor. Señor presidente, no es verdad que no se haya querido tratar la ley de coparticipación. La modificación de la ley de la Constitución del 94, que modifica lo que fuera el artículo 67 en el nuevo artículo 75, que grafica específicamente la coparticipación en su inciso segundo, dice, además, en su cláusula sexta transitoria, que dentro de los 2 años deberá modificarse la ley. Quiere decir que en 1996 debería haberse hecho. ¿Por qué no se ha hecho, presidente? Porque no se va a hacer nunca. Porque es una ley convenio donde tienen que participar 25 actores, 23 provincias, la ciudad autónoma y el Estado nacional. Y además dice que ninguna provincia, aunque se modifique la alícuota, no va a poder cobrar menos que lo que cobra, con lo cual la última vez que se intentó hubo 4 provincias que no participaron de esa firma, que eran Salta, Neuquén, San Luis y la provincia de Buenos Aires, por distintas razones que no vienen al caso. Pero digo, en ese marco de la discusión que lo intentó el presidente Kirchner, hasta ahí se llegó, y va a ser muy difícil que se pueda llegar a juntar a todo el mundo. Entonces no es que no hay vocación por parte de la presidenta o de quien sea de trabajar una nueva ley de coparticipación, es que es muy difícil llegar a esa ley convenio donde los 25 actores se pongan de acuerdo. Pero, señor presidente, perdón, pero si de 1853 nos pusimos de acuerdo, en reformas constitucionales nos pusimos de acuerdo,
¿cómo nos vamos a resignar a que las provincias sigamos perdiendo recursos por no llegar a un acuerdo político, una política pública, ponernos de acuerdo en una reforma constitucional que es beneficiosa para todas las provincias argentinas, que no estemos dependiendo del sistema unitario de cualquier gobierno? No hablo solamente de este que tiene aporte del Tesoro Nacional, que como vemos en forma discrecional, como bien lo ha planteado el senador Sanz, yo pregunto, ¿por qué 1.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires y por qué no los 750 millones de pesos que nos adeudan a provincias como Corrientes a través de las regalías de Yacyretá y Salto Grande? Por ejemplo, tenemos que endeudarnos por 700 millones para conseguir energía o conseguir gas natural. Yo lo que quiero decirles, señores senadores, es que no podemos estar tan inertes frente a esta situación de la coparticipación. Me parece que tenemos que dar el debate para mejorar los recursos genuinos de nuestras provincias. Por eso es que obviamente estamos acompañando esta posición. Aquel discurso, quiero puntualizar, cuando el expresidente puso ese norte para el oficialismo, decir vamos a modificar la coparticipación, se lo cambió por el desendeudamiento a las provincias y se hizo renunciar a muchas provincias, inclusive a los planteos en la Corte Suprema de Justicia. Si este no es el ámbito ¿cuál es? Si no es el que representamos los senadores. Estamos viendo las dificultades fiscales que están teniendo las provincias argentinas y obviamente que no podemos ignorar nosotros este debate. Por eso es que vuelvo a insistir y acompaño la presencia, obviamente, como decía el senador Sanz, del señor Pessoa acá, y que ustedes también puedan plantearse en qué momento vamos a discutir. Y si no es ahora, donde tienen mayoría parlamentaria el oficialismo, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser esa modificación que nos va a tocar a las provincias? A veces uno habla con los gobernadores y dice, y no, yo no la quiero modificar, ni le voy a dar instrucción a mis senadores porque tengo aporte del Tesoro Nacional. Y por ahí directamente recibo los fondos, o bien porque estoy alineado con el gobierno nacional. Pero eso va en detrimento de los ciudadanos y va de los ciudadanos que viven en esas provincias. Y además de la calidad institucional de la nación. Nosotros tenemos que pensar de acá una Argentina a 150 años, en la cual no podemos seguir con este sistema unitario. Por eso es que obviamente que estoy acompañando al pedido del senador Sanz y el del bloque, pero les llamo a la reflexión, que pongamos un momento de debate por la coparticipación federal al país, porque lo están reclamando nuestras provincias desde hace muchísimo tiempo, señor presidente, y resulta injusto que ni siquiera se pueda cumplir con el mandato constitucional del 34%. Gracias.